abrir nuestras Biblias en esta mañana a Romanos capítulo 8. Libro de Romanos capítulo 8. Y vamos a leer de los versos 1 al 17. Vamos a tratar de cubrir todo el capítulo, pero en este momento vamos a leer de los versos 1 al 17, Romanos 8. Amén. Dice la palabra del Señor: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Así dice su palabra. Buen Padre, gracias mi Dios una vez más, el privilegio que nos das de poder tener este lugar, abrir libremente, Señor, tu palabra. Y te pedimos, Señor, que este domingo no sea la excepción, sino que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros. Que continúes transformando nuestras vidas, Señor, que podamos crecer en nuestro caminar contigo. Padre, que no nos quedemos, Señor, dando vueltas en el desierto, sino que podamos apropiarnos de esas promesas que tú tienes para nosotros y que podamos dar testimonio de que Cristo vive en nosotros, de que caminamos de la mano con aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y que ahora ya no somos esclavos del pecado, sino somos libres para servirte, para glorificarte y simplemente, Señor, recibir la bendición de ser llamados hijos tuyos. Gracias por tu presencia en nuestras vidas y todo lo que tú tienes para nosotros en este día, Señor. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Pedro escribe y dice que debemos de desear la palabra de Dios como los recién nacidos desean la leche. Y Pablo le escribe a los corintios y les dice: no les puedo dar carne porque aún son bebés en el Señor y todavía tienen necesidad de la leche. Eso quiere decir de que también en la Escritura hay steaks, ¿verdad? Y en esta mañana vamos a disfrutar de un steak, de un filet mignon.
y lo hemos cortado en pedacitos para que podamos ir disfrutando cada uno de ellos. Y creo que es el deseo de nuestro Dios que podamos conocerle más y más a profundidad, que podamos crecer espiritualmente en nuestro caminar con Él y que no nos quedemos estancados en nuestra vida cristiana. Hasta este momento hemos estado estudiando un poco de acerca de la historia de Israel, de cómo el Señor los sacó de Egipto, de la esclavitud, y tuvieron que cruzar aquel desierto con un propósito de formarlos, de llevarlos a la tierra prometida. Y todo creyente que se embarca en leer las Escrituras a profundidad, verdaderamente a escudriñar, se dará cuenta que nuestra tierra prometida se encuentra aquí en este capítulo de Romanos 8. Y vamos a tratar de cubrir todo el capítulo porque contiene mucho en realidad. Hemos mencionado que para el pueblo de Israel, tanto el desierto como la tierra prometida era geográficamente verdadero. Para nosotros es más físico, más espiritual, pero no deja de ser una realidad. Entonces, es un lugar donde podemos descansar de todas nuestras cargas, como la tierra prometida lo iba a hacer para el pueblo de Israel. Es un lugar donde podemos habitar en ciudades que no hemos construido, comer de las viñas que no hemos plantado, beber del agua de donde no hemos cavado, ¿verdad? Cisternas que no hemos cavado. Y contiene muchas otras cosas más, que podemos vivir una vida libre de culpa. Podemos vivir, dice que somos más que vencedores, coherederos con Cristo, que nada nos puede separar del amor de Dios. Y todo eso lo contiene este capítulo 8, que nos habla de una vida victoriosa cristianamente hablando. Porque tiene que llegar el momento donde tú dices, ¿cómo es que aquel que no tiene de Cristo se ve más feliz? Y ríe y goza y tiene ánimo y yo ando aquí arrastrando los tenis, ¿verdad? Tengo que comprar tenis cada 3 meses porque no puedo ni levantar los pies. Y no me refiero a las fuerzas físicas, sino un ánimo decaído. Entonces, ¿dónde queda que Cristo vive en mí? Que el Espíritu Santo es el que me fortalece y me da ese deseo de seguir adelante hacia esa tierra prometida. Una persona dijo en una ocasión, muchos han leído Romanos 8, muchos conocen Romanos 8, pero yo vivo ahí. Y esa es nuestra meta, vivir bajo lo que la palabra de Dios dice, para nosotros poder enfrentar las situaciones que vienen a nuestra vida. Pero ¿cómo llegamos ahí entonces? ¿Cómo llegamos a ese punto de poder tener la certeza que Pablo tuvo cuando escribe este capítulo? Obviamente él estaba inspirado por el Espíritu Santo, pero Pablo era un hombre que vivía ahí, parado en esas promesas. Hemos hablado de la ley de las 4 P's, ¿verdad? La promesa, el principio o la condición que debemos de llenar, el problema que nos forza a tomar una decisión, o le creo a Dios o hago las cosas a mi manera, y depende la decisión que tomamos, nos va a llevar a la provisión. Y esa fue la razón por qué la segunda generación fue la que pudo entrar y no la primera, porque constantemente quejándose, no creyendo, a pesar de que veían la mano poderosa de Dios. Vamos a estar viendo el capítulo 8 de Romanos. Pero nos vamos a dar cuenta que en el capítulo 5 está la promesa. Solamente vamos a ver ciertos versículos para traernos de regreso al 8. En el capítulo 6 tenemos la provisión o la condición. En el capítulo 7 tenemos el problema. Y aquí en el 8, la provisión, la tierra prometida. Entonces primero vemos que está la promesa en Romanos 5:17. Romanos capítulo 5, verso 17. Porque si por la transgresión de uno, por éste reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Hay una promesa ahí de que vamos a reinar en el hogar, en el trabajo, en nuestra vida, sobre las circunstancias, sobre los conflictos. Tú puedes salir adelante.
Ya no estamos sujetos a la muerte y aquí se acabó todo, sino hay esperanza. Luego está el principio en el capítulo 6. Vamos a leer versos 5 y 6. Capítulo 6, versos 5 y 6. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Ya no le servimos al pecado, ya no le servimos a la carne, ahora hemos sido, es un hecho que ya se llevó a cabo. Su muerte sustituta por nosotros es una realidad ya establecida. Y esto es a veces lo que no alcanzamos a captar. ¿Cómo? Nos preguntamos. Verso 11 al 13, de ahí mismo del 6. Así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, ¿qué quieres que haga? ¿Hacia dónde me vas a conducir? Ahora tú le sirves a Dios, déjate ser usado por Dios. Verso 16 y 19, siempre del capítulo 6 de Romanos. Verso 16, hay una pregunta. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Verso 19. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentáis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. O sea que tenemos cómo escoger. Antes, en la carne, éramos esclavos del pecado. Hacíamos lo que naturalmente era para nosotros. Aunque quisieras hacer lo bueno, ya no podías. Pero ahora tenemos esa opción porque hemos sido libres en Cristo. Pero después viene el dilema. Porque creo que como cristianos entendemos la promesa, entendemos lo que Dios quiere de nosotros y comenzamos a tratar de hacer lo bueno. Voy a obedecer, voy a tratar, voy a portarme mal. Y no pasa mucho tiempo cuando volvemos a fallar. Y dices, voy a intentarlo otra vez. Y intentas y algo sucede y vuelves a fallar. Y así estamos en ese ciclo y decimos, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puedo llegar a este punto? Si me vuelve a suceder una y otra vez porque trato en mis propias fuerzas. Comenzamos haciendo el bien, pero pronto nos damos cuenta que no funciona, que es muy difícil, que en cualquier momento o me enojo o tengo un mal pensamiento o dije algo indebido, pero constantemente estamos en aquella batalla. Porque hay un problema grande, ¿verdad? Estamos viendo la promesa, la provisión, que dice tenemos cómo escoger. Pero viene el problema en el capítulo 7. Capítulo 7, verso 6. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu, o sea, en lo nuevo, y no en el arcaísmo de la letra, en la antigua manera de hacerlo. Y después Pablo nos explica en más detalle, de los versos 21 al 24. Capítulo 7. Versos 21 al 24. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que en el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Entonces, entiendo las promesas de Dios, entiendo los principios que Dios quiere que yo viva en obediencia para poderme llevar a la provisión.
Pero dijimos que entre el principio y la provisión siempre hay un problema, y el problema lo encontramos aquí en el 7. Que dentro de mí digo, yo quiero obedecer a Dios, pero me doy cuenta que tengo este cuerpo todavía en la carne que se inclina al pecado, que se inclina a las cosas que van en contra de Dios. Y Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo? En mi mente, en mi corazón, yo quiero obedecerle a Dios. Y creo que es el deseo de cada uno de ustedes. Si no nos encontraran aquí en esta mañana, o no vinieran cada domingo, ni abrieran sus Biblias, porque queremos en verdad obedecerle a Dios, pero nos encontramos con este mismo problema que Pablo se encontraba. Pero ¿qué le reveló esto a Pablo? ¿Qué le mostró a Pablo? Le muestra la tendencia de querer cumplir la ley en nuestras propias fuerzas. Y por eso es que seguimos fallando. Por eso es que seguimos cayendo, porque queremos hacerlo en nuestras propias fuerzas, sabiendo de que no podemos. Sabemos lo que Dios quiere de nosotros, pero no podemos cumplirlo. Y entonces el verso 25 dice, gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Pero gracias a Jesucristo, porque ya me libertó de eso y ahora tengo esa opción. Entonces, vemos la promesa, el principio, el problema, pero cómo llegamos a la provisión, aquí al capítulo 8. La provisión es cuando nuestro entendimiento y nuestra práctica del principio ha sido refinada o probada por el problema. Podemos entonces entrar a la tierra prometida. Cuando la segunda generación entró a Canaán, se dieron cuenta que cada parte del territorio tenía que ser conquistada individualmente. No es que entraron a la frontera y automáticamente ya era de ellos. Cuando tú lees el libro de Josué, te das cuenta que fue dividida la tierra y tenían que ir conquistando. Y todas las tribus le ayudaban a una tribu a conquistar, después así, ¿verdad? Y de igual manera, nosotros vamos conquistando cada área de nuestra vida. No es que de la noche a la mañana tú ya tienes un cambio automático y ya eres perfecto en Cristo. Qué bueno fuera. Y te lo digo porque cuando tú vienes a Cristo y empiezas a caminar y no pasa mucho tiempo sin que te des cuenta, esto no es tan fácil como yo pensaba. Se batalla, es difícil, en verdad quiero obedecerle a Dios, y por eso es que muchos llegan a un punto que dicen, no, yo no puedo con esto. Claro que no puedes. Por eso fue necesario que Cristo viniera a morir en la cruz del Calvario por nosotros, porque humanamente no podemos. Y ese es el problema que Pablo presenta. Pero hay una manera entonces de llegar aquí al capítulo 8, a esa tierra prometida espiritual para nosotros. Nos damos cuenta en los primeros 4 versículos del capítulo 8 de 3 promesas que encontramos ahí, de 3 provisiones en realidad que encontramos ahí, de los versos 1 al 4. Dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la pregunta para nosotros entonces, ¿qué es lo que alimento más? Si alimento el Espíritu, voy a estar bien fortalecido y voy a poder hacerle frente al pecado cuando se me presenta. Pero si alimento más la carne lo que le des, agarra vuelo como un troque de embajada sin frenos, ¿verdad? Nada lo detiene. Y entonces eso es lo que debemos de entender. ¿Cuáles 3 cosas encontramos ahí? Primeramente, en la tierra prometida a la que queremos llegar, podemos vivir sin condenación. Y leemos este versículo y no lo sabemos de memoria. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Aún hay un canto, ¿verdad? Que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? En Cristo somos más que vencedores. Y lo cantamos, pero lo creemos, lo vivimos. Es muy diferente.
No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y si tú te consideras, yo estoy en Cristo Jesús y el Espíritu de Dios mora dentro de mí, no hay condenación. Pero recuerdan, el domingo pasado estuvimos hablando acerca de la pregunta religiosa, cuando el enemigo, la serpiente viene y le dice a Eva, con que Dios ha dicho que no pueden, ¿verdad? Siempre poniendo a prueba el carácter de Dios, siempre poniendo en duda que si lo que Dios ha dicho es verdadero. Y tenlo por seguro que cuando tú empiezas a creer de esa manera, va a venir la pregunta religiosa. ¿Cómo que no hay condenación? ¿Que no te acuerdas la persona que eras? Sí, que era. Pero ahora en Cristo no hay condenación. Y de eso te tienes que aferrar. Podemos ser libres del ciclo del pecado y muerte. Porque anteriormente aquí en Romanos dice que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Entonces podemos ser libres de ese ciclo. Vamos a morir físicamente, pero no espiritualmente. Vamos a vivir eternamente porque Dios así lo ha determinado. Podemos ser capaces de obedecer la ley de Dios. Pero va a llegar la pregunta, van a llegar las dudas. Entonces pueden llegar a ser una realidad espiritual si aplicamos el principio cada vez. Si resistimos la vieja naturaleza y nos sometemos a Dios y dejamos que Cristo vive en nosotros y a través de nosotros. Y cuando llegamos a entender eso, mira, tú vas a hacer las cosas sin esfuerzo, sin esfuerzo. Tú te vas a deleitar el domingo y decir, hoy toca ir a la iglesia. Voy a leer la escritura. Y cuando no has leído te va a hacer falta, como cuando no has comido y dices, ay, no he comido hoy. Así te vas a sentir cuando dejas que Cristo lo haga en ti. Pero cuando son forzadas las cosas, no va a funcionar, vas a fallar. Y por eso es que a principio de año nos proponemos todas estas metas. Este año voy a terminar toda la Biblia y comenzamos. Y hoy me falté y ya falté 2 días y lo dejamos a un lado. Pero cuando dejamos que sea Cristo que haga las cosas en nosotros, funciona diferente. El problema nos va a confrontar a que hagamos siempre lo opuesto de lo que Dios dice. Siempre vamos, la carne siempre se va a inclinar a lo opuesto de lo que Dios nos dice. La pregunta siempre va a venir y te va a decir, no puedes cumplir con la ley de Dios. ¿Para qué sigues ahí? ¿Para qué sigues dando vueltas si no puedes? Nadie puede, nadie es perfecto, ¿verdad? Y nos ponemos un estándar y nos da quizá pena o vergüenza y ponemos, ¿cómo está, hermano? Bendecido, ¿verdad? Porque me da vergüenza que otros sepan que mi vida se está desbaratando, cuando la demás también se está desbaratando porque estamos tratando de hacer las cosas en la carne. Pero debemos de llegar a ese punto donde es el Señor que trabaja en nosotros y a través de nosotros. Señor, yo no puedo dejar este hábito que yo sé que a ti no te agrada, pero tú hazlo en mí. Es una gran diferencia. Es una gran diferencia uno estar batallando y forzando a que Dios haga los cambios necesarios. Por eso yo nunca le doy a las personas una lista de convicciones personales o tienes que dejar de escuchar esto. No, que Cristo lo haga en ti los cambios necesarios. Yo no puedo ni cambiarme a mí mismo. ¿Cómo voy a poder cambiar a otra persona? Y te robas tu vida y la vida de la otra persona martillándolos y dándoles con la Biblia en la cabeza. No, es el Señor el que hace los cambios necesarios. Quiero compartir en esta mañana básicamente lo que vamos a hacer el resto del capítulo, compartir otras piezas incluidas en la herencia que tenemos en Romanos 8. Y quiero que pongamos atención. Solamente voy a compartir algo breve de cada uno de ellos para tratar de cubrir la mayoría de ellas. Primeramente, en el verso 5 dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Esto quiere decir que si queremos complacer a Dios, no nos vamos a forzar. Pon las cosas en las cosas del Espíritu, pon la mente en las cosas del Espíritu. Piensa espiritualmente. ¿Qué quisiera Dios que haría en esta situación? ¿Cómo Dios reaccionaría si sabe que estoy en esta situación? ¿Verdad? Entonces es importante, tenemos la decisión, podemos complacer a Dios.
Porque si no quisiéramos complacer a Dios, vuelvo a repetir, no estuviéramos aquí en esta mañana. Pero si en verdad queremos complacer a Dios, podemos porque Él nos da esa capacidad, Él nos da esa libertad. Algo de que muchos aún en su vida cristiana no disfrutan, y aquí nos dice que sí podemos, es el poder disfrutar de tener una vida y paz. De los versos 6 al 8, dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, tengo que poner mi mente en las cosas espirituales. Tengo que buscar a Dios en mis decisiones. Tengo que buscar a Dios cómo resolver los conflictos. Dios tiene que ser todo para mí. Es una gran necesidad de Cristo en nuestras vidas, en cada segundo de nuestras vidas, para yo poder disfrutar de paz y de vida. El Señor nos ofrece vida. No sé con quién tenía una conversación acerca de personas, digamos ya de la tercera edad, pero que tienen una gran vida, un gran deseo de vivir y se ríen y son agradecidos con lo que el Señor les ha dado. Y conozco a personas adolescentes o en sus 20s y amargados, ¿verdad? Y andan con la cabeza abajo y sin ningún deseo de vivir. Existen nada más. Y eso para un cristiano no debe de ser así. Para un cristiano puede disfrutar de vida y paz, dice, pero poniendo la mente en las cosas espirituales. Verso 9 dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. No puede disfrutar de los beneficios de la tierra prometida espiritualmente hablando. Esto quiere decir que el Espíritu Santo que mora en nosotros puede tener ese control, pero nosotros tenemos que cedérselo. Decirle, Señor, yo quiero que tú controles mi vida, que tú controles mi mente, mis pensamientos, en mi manera que me comporto, que me conduzco delante de la gente, en mis relaciones con los demás. Yo no puedo controlar a los demás, pero tú, Señor, contrólame, guíame. El Espíritu Santo puede fortalecer nuestro cuerpo mortal. No solamente es una promesa después de la muerte, pero también en esta vida actual. Dice el verso 11, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. El Señor pone en nosotros un deseo de vivir. Tú empiezas a ver la hermosura de Dios en la creación, en cosas que antes ni tomabas en cuenta. Tú ves una flor, tú ves el mar, tú quieres absorberlo todo. ¿Te has dado cuenta un niño cuando lo llevas a un parque o algo, él se sorprende de todo, ¿verdad? Ve a una mariposa y los árboles y todo se le hace maravilloso. Así es cuando vivimos en Cristo. Todo te tiene que llenar de gozo, lo que Dios ha creado, lo que Él tiene para ti. Y la pregunta regresa a ser, si yo soy creyente y dice el verso 9, si en verdad el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si no es así, dice, el tal no es de Él. Y tenemos que confrontarnos con esa pregunta. Si yo no estoy viviendo esa vida, me he entregado mi vida a Cristo primeramente. Y si la he entregado, Señor, ¿qué es lo que me está deteniendo para yo poder disfrutar de esa vida? Porque si no, estamos estancados en el desierto. Estamos dando vueltas y el Señor quiere llevarnos más allá. Quiere que crezcamos en Él. Podemos hacer morir las obras malas de la carne. Verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
Y también Pablo escribe allá a los Gálatas en el capítulo 5 y habla del conflicto que hay constantemente de la carne y del espíritu, uno en contra del otro constantemente. Pero volvemos a repetir, si yo alimento más el espíritu, vas a salir adelante, vas a poder salir triunfador. Cuando vienen esas dudas, cuando viene el ataque, cuando viene la tentación. Entonces, no solamente podemos ver estas promesas, el principio de podemos vivir en obediencia. Nunca pienses, es muy difícil. Sí es difícil porque lo estamos tratando de hacer en nuestras propias fuerzas, en la carne. Pero constantemente los versículos te das cuenta que dicen, si lo haces en la carne, vas a batallar hasta el punto que vas a morir. Si lo haces en el espíritu, vas a salir adelante. Es la opción que tenemos. Podemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Quién es tu guía? ¿El compadre, la comadre? ¿Quién es tu guía? ¿A quién le pides consejo? ¿A quién vas para que te guíe en aquellas decisiones que tú no sabes qué hacer? Dice, si el Espíritu de Dios es nuestro guía, los tales son hijos de Dios. Y si tú eres hijo o hija de Dios, vas a buscarlo a Él para que guíe tu vida. Podemos conocer el espíritu de adopción. Verso 15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Esta es una relación de padre e hijo. Y yo sé que terrenalmente muchos de ustedes quizás no conocieron a su papá. Algunos de ustedes quizás tuvieron un mal padre terrenal. Algunos de ustedes fueron criados por un abuelo, por un tío, X cosa. Y es un poco difícil llegar a entender esa relación. Y lo digo porque muchas personas que han estado en esa situación me han dicho, ¿cómo este Padre celestial puede amarme si ni mi Padre terrenal me amaba? Un hermano en una ocasión me contó de las dificultades que él tuvo que pasar cuando niño. Y dice, no, y cuando andaba yo allá en el campo y me agarraban las tormentas y todo, y él decía Marcos, se llamaba su papá, dice que él se preguntaba, ¿será que sí soy hijo de Marcos? Porque estoy en esta condición y no viene a buscarme, ¿verdad? Y él allá con los animales, de niño, dice, 8 o 9 años y cuidando animales. Pero él se hacía esa pregunta, ¿será que sí soy hijo de Marcos? Y la pregunta esa, ¿será que sí soy hijo de mi Padre Celestial? Y aquí te lo está diciendo, su mismo espíritu le da testimonio al tuyo. Tú eres mi hijo y todo esto está disponible para ti. Podemos conocer el espíritu de adopción. Él nos ha tomado bajo sus alas. El espíritu nos confirma que somos de Él. Verso 16. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Algunos de ustedes han visto la película La Pasión de Cristo, muy famosa, ¿verdad? Hay una escena ahí, es la película, no es Biblia, donde Satanás se pasea con un baby ahí medio, un demonio pues, como diciéndole, mira, yo cuido de los míos y ¿dónde está tu Padre? Poniéndole la pregunta religiosa a Jesús, ¿dónde está tu Padre en este momento? Y tenlo por seguro de que cuando tú dices, yo soy un hijo de Dios, y aquí dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero tenlo por seguro que la pregunta religiosa va a venir, ¿o eres hijo de Dios? ¿Y por qué estás pasando por esa enfermedad? ¿O eres hijo de Dios y por qué te está yendo y así y así? A veces por nuestra propia desobediencia son consecuencias. A veces porque sabemos de que vivimos en un mundo caído y que vamos envejeciendo y diferentes situaciones. Pero la verdad sigue siendo esta, que somos hijos de Dios. Y Dios nos va a sacar adelante. Que van a haber consecuencias probablemente, pero sigue siendo nuestro Padre Celestial. Dice que somos coherederos con Cristo. Verso 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. O sea, de que vivimos en este mundo que va en contra de Dios. Y como hijos de Dios,
vamos a sufrir penalidades, van a haber situaciones difíciles para el cristiano, pero seguimos disfrutando de una vida que Dios nos ofrece. Seguimos adelante. Podemos gozar de la libertad gloriosa del pecado. Verso 20 y 21. Dice, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Nosotros no sabemos lo que es vivir sin pecado. No conocemos eso, pero va a ser algo glorioso. La probadita que se nos ha dado de la gracia de Dios, de que tenemos opción de escoger, no quiero pecar, no quiero ceder a la carne, sino quiero ceder a lo que Dios me dice y obedecer, es mucho más glorioso. Ahora imagínate no tener ese pecado, estar libres de eso. Y a eso anhelamos, y dice, toda la creación anhela hacia eso. Eso es lo que la tierra prometida, espiritualmente hablando, contiene. Pablo habla de una libertad futura después de la resurrección, pero que los hijos de Dios pueden disfrutar desde hoy en día. Desde hoy en día. Porque ese es nuestro anhelo, ¿verdad? Continuar creciendo espiritualmente. La redención de nuestros cuerpos. Verso 22 y 23. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestros cuerpos. Imagínate que va a llegar el día donde ya no te va a doler las rodillas, el hombro, nada de eso vas a sentir ya, por la redención de nuestros cuerpos, dice. Va a llegar un momento que vamos a poder disfrutar completamente de ello. Pero aún en esta tierra el Señor sigue trabajando en nuestras vidas. El Espíritu Santo puede ayudarnos también con nuestros problemas y oraciones. Verso 26. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros le pedimos a Dios una cosa, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros sabe exactamente lo que necesitamos y Él se lo comunica al Padre, y el Padre obra en nuestras vidas. Y por eso a veces decimos, pero el Señor no me ha contestado, está trabajando en tu vida para llevarte a la provisión. El Espíritu Santo obra en ese aspecto. Podemos darnos cuenta de que todo lo que pasa es usado para nuestro propio bien, porque es parte del proceso. Verso 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Aún aquellas cosas que nos incomodan, aquellas cosas que no entendemos, son usadas para bien. Tenemos la promesa de que Dios siempre está de nuestro lado. Verso 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Tu supervisor? ¿Tu vecino? ¿Al que le caes mal? ¿Quién estará contra nosotros si Dios está con nosotros? Si Dios está con nosotros, estás con la mayoría. Estás con la mayoría. Pero a veces leemos estas promesas, las entendemos, pero no nos apropiamos de ellas. Dios libre y gratuitamente puede darnos, dice el verso 32, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Todas las cosas. Pero hay cosas para las cuales no estamos preparados todavía. Hay cosas que tal vez no estamos obedeciendo y aún así las queremos. Pero cuando nosotros permitimos que Dios controle, guíe nuestra vida, Él va a ir poniendo las cosas en su lugar.
Nos damos cuenta también que Cristo intercede por nuestra causa. Verso 34. Dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, mas aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros. Cristo es el que intercede por nosotros. Entonces, ¿te das cuenta todos los beneficios que te lleva a ser hijo de Dios? Pero aún así seguimos viviendo vidas vacías. Pero soy cristiano y tengo una Biblia que me cuesta cargarla y asisto todos los domingos y los miércoles y tomo notas y escucho este programa y el otro, pero mi vida sigue siendo vacía. ¿Por qué? Porque no pongo las cosas en lo espiritual, no pongo mi mente en lo espiritual. Sigo inclinándome hacia la carne, sigo queriendo arreglar las cosas a mi manera. Y una de las que traigo aquí en la lista, para mí es de mucha fortaleza, es una de las más importantes, creo yo. Todas son importantes, pero una que deberías de apropiarte. Verso 35 y 36. Hace la pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Y si en tu Biblia te das cuenta que el verso 36 está escrito con letras un poco diferentes, es porque Pablo está citando el Salmo 44, 22. Porque quiere decir que los creyentes aún del Antiguo Testamento también pasaban por tribulaciones y dificultades, mas sin embargo entendían que nada podía separarlos del amor de Dios. Y entonces aquí a los creyentes del Nuevo Testamento nos recuerda qué nos podrá separar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni la pandemia, ni la inflación, ni lo que venga nos puede separar del amor de Cristo. Y esa es una de las promesas de las cuales tienes que estar bien agarrado como creyente. Verso 37, podemos ser más que vencedores. Verso 37 dice, porque en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No por medio de mis fuerzas, no por lo que yo pueda hacer, sino por medio de aquel que nos amó. Podemos ser más que vencedores. Hermano, espero que llegues a entender, si no es que ya lo aprendiste, que no hay ninguna otra manera de ganar las batallas, solamente a través de Cristo. Cualquiera que sea la batalla, no hay otra manera. Y entre más rápido lo aprendamos, más fácil va a ser nuestro caminar, más fácil va a ser nuestra vida. Verso 38 y 39. Nada nos puede separar del amor de Dios. Porque estoy convencido, dice Pablo, y espero que tú estés convencido en esta mañana, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y teniendo el amor de Cristo y teniendo a Dios de tu lado, ¿quién contra ti? ¿Qué puede venir? Dice, ni la muerte, porque aunque muramos físicamente, sabemos que vamos con el Señor. ¿Verdad? Mi papá tenía un dicho que decía, todo tiene solución menos la muerte. Pero aquí nos damos cuenta que aún en la muerte, vamos con el Señor. Y cuando te sientas desanimado, cuando vengan esas dudas, lee el capítulo 8 de Romanos, como un recordatorio de todo lo que tengo en Cristo, de mi identidad en Cristo, que he sido adoptado en su familia, que Él está conmigo, que soy más que vencedor, que soy coheredero con Cristo, que nada me puede separar del amor de Dios, que aunque aún aquellas personas que tú valoras te pueden dar la espalda, Cristo está ahí, el Señor sigue conmigo. La tierra prometida es para que vivamos en ella, no solo cuando nos sentimos espirituales, ¿verdad? Sino en todo momento. Muchos creyentes tienen el problema que Pablo enfrentó en el capítulo 7. Sabemos lo que Dios quiere que hagamos, pero no podemos. Entonces lo que tengo que hacer es dejar de tratar yo mismo en mis propias fuerzas y permitir que Cristo lo haga a través de mí. Amén.